Muy bien, bienvenidos a una sesión más de finanzas corporativas. Y como veníamos viendo la sesión pasada, estábamos hablando de acciones, en un tema visto como formas de financiar a los proyectos o a la empresa a largo plazo. En este caso, emitiendo la empresa acciones. Y decíamos que bueno, que las acciones eran ese título que le daba al que la compraba, al que compraba esa acción, le daba propiedad, le daba derechos sobre la propiedad, sobre la participación en el patrimonio, en la propiedad de una empresa. Al que la compraba, el que compraba una acción, pues se hace dueño a un pedacito, el pedazo que corresponda, dependiendo del número de acciones que compre, el pedazo que corresponda en la propiedad de una empresa. Entonces, es decir, me hago dueño en una parte, me hago dueño de la empresa en alguna fracción, en alguna parte de su patrimonio. Ese es, digamos, en términos básicos, lo que es un título llamado acción. Y bueno, quedamos aquí, después de haber hablado de dividendos, un poquito, ¿verdad? De los tipos de dividendos. Quedamos acá aunque luego le vamos a dedicar un tema particularmente a los dividendos, bueno, por lo menos aquí los presentamos como concepto y los tipos que hay. Quedamos entonces luego de eso en este, en este punto, donde ahora, después de haber definido qué es una acción, ahora vemos los tipos de acciones que hay. Y básicamente hay dos tipos de acciones. Básicamente hay dos. Vamos a marcar aquí las acciones comunes y las acciones preferidas. Las acciones comunes son las que uno típicamente escucha que comentan que está cotizando en alguna bolsa. Generalmente, pues lo que es un típico es que las empresas que cotizan en alguna bolsa inscriben en esa bolsa, inscriben sus acciones comunes. Y esas son las que cotizan, las que cambian de manos, las que se están moviendo en ese mercado secundario de acciones, son las acciones comunes de la empresa. Entonces, digamos que las características de estas acciones son que no tienen derechos, digamos, preferidos, no tienen privilegios, digamos, ni en dividendos ni en el momento de la bancarrota. Que cuando veamos las preferidas, vamos a entender a qué se refieren esos derechos o privilegios. Es decir, en el caso de la bancarrota, si la empresa quiebra, estas acciones cobran de último. No tienen un privilegio, no tienen una preferencia. Cobran de último. Y a la hora de cobrar dividendos también. Son los últimos que cobran dividendos. No tienen preferencia o privilegio. Pero obviamente si no tienen esos derechos que pueden ser económicos, vistos como económicos, si tienen, normalmente se reservan para sí los derechos políticos. Es decir, voz y voto. Yo puedo opinar en las asambleas, yo tengo voz, ¿verdad? Tengo derecho a ser escuchado en las asambleas y tengo además derecho a votar. Es decir, eh, es decir, yo, yo tengo, digamos, derecho a tomar decisiones. A la hora de una decisión, votar y mi voto tiene el peso que corresponda a mi número de acciones o al porcentaje de participación que yo tenga en la sociedad, ¿no? En esa propiedad. Este, entonces,
Esas, digamos, las típicas características de las acciones comunes. ¿Cómo son, cómo son las preferidas? Las acciones preferidas o preferentes, también se le dice por ahí. Este, las acciones preferidas o preferentes sí tienen privilegios. Es decir, y estas no son las que cotizan en las bolsas. Cuando uno escucha por ahí, bueno, la acción de Apple subió o bajó, no se refiere a una acción preferida. Normalmente estas acciones preferidas, cuando las empresas las emiten, cambian de manos en un mercado que se llama over the counter, o llaman también mercados OTC, vamos a ver aquí abajo, llaman también mercados OTC. Over the counter significa que la forma como yo las puedo adquirir o vender es que hablo con mi ejecutivo que maneja mi cuenta de inversión y le pido que me compre por favor en el mercado, que averigüe, que compre una acción preferida de tal empresa. Claro, porque no las puedo comprar yo, digamos, de manera más fácil, como si fueran las acciones comunes, que son las que cotizan en la bolsa. Las acciones preferidas o preferentes no cotizan en bolsa. Este, digamos que en números son menos, ¿verdad? Comparado con las acciones comunes. Y entonces, si yo quisiera adquirirla o venderla, pues tengo que ir, digamos, como si estuviera llamando uno a uno a los que la tengan o tengan interés en comprarla. Entonces las tengo que pactar over the counter. Es como la frase típica. Over the counter. Counter. Entonces son acciones que tienen, tienen privilegios, generalmente privilegios económicos frente a las acciones comunes, o sea, tienen privilegios económicos y más bien no tienen derechos políticos. Entonces, por ejemplo, un típico privilegio económico puede ser que ya ellas a priori conocen el dividendo que van a cobrar. Las acciones comunes no conocen qué dividendos van a cobrar, pues como son las últimas que cobran, ¿verdad? Necesita que la empresa primero haga utilidades, es decir, haga ganancias, decida repartir dividendos y después que, digamos, pagó todo lo que tiene que pagar, digamos, reparten dividendos a sus accionistas comunes, pues son los que de último cobran esos dividendos. En cambio, es decir, los accionistas comunes cobran porque la empresa, o ganan porque la empresa decide de sus ganancias repartir dividendos. Y son los últimos que cobran. En cambio, las acciones preferidas generalmente tienen un dividendo prefijado o un dividendo que es más fácil de pronosticar, porque a lo mejor está atado a un indicador. A lo mejor es un dividendo, por ejemplo, el tanto por ciento de, no sé, una tasa en el mercado. Por ejemplo, se han visto casos donde una acción preferida paga el 70%, 80% de lo que sea la tasa promedio activa de los bancos, por ejemplo, de los 5 bancos más grandes. Entonces, por ejemplo, si el promedio de los 5 bancos más grandes, la tasa es 20%, por decir algo, 20% anual, esta acción paga a lo mejor el 80% de eso, el 80% de eso es 16%. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, compraste $100 en estas acciones, ya tú sabes a priori, por eso es que es prefijado, ya tú sabes a priori, esto es simplemente un ejemplo, ya tú sabes a priori que tú vas a cobrar el 16% de esto que invertiste al año. Es decir, que tú cobras $16 al año de esa inversión de 100. Entonces ya tú tienes como idea, referencia, ¿verdad? De lo que digamos va a rendir tu acción. En cambio, el accionista común no tiene esta característica.
si ya tú a las acciones comunes ya le das un dividendo prefijado, entonces ya se convierte, ya tiene un privilegio, pues ya se convierte en acciones preferidas. ¿Ok? Entonces, una de las características que pueden tener esas acciones es que tú sepas ya a priori cuánto vas a cobrar en dividendo al año. También otro típico privilegio económico es que tienen preferencia en el cobro sobre las acciones comunes, es decir, cobran primero que las acciones comunes. Si la empresa decide repartir dividendos y tiene unas acciones preferidas, y esas acciones preferidas les entregó también el derecho de que cobran primero, el derecho que cobran primero, entonces, bueno, del dividendo primero cobran ellas y lo que queda se reparte entre los accionistas comunes. Y se reparte proporcionalmente entre los accionistas comunes, es decir, el que tenga más acciones comunes cobra más y así. Otro típico característica, por supuesto, esto es digamos, tailor-made, ¿no? O sea, hecho a la medida. Es decir, cada empresa decide, cuando la empresa decide emitir acciones preferidas, decide cómo adorna a estas acciones preferidas, es decir, decide qué privilegios, qué derechos les da. Obviamente, en la medida que las acciones preferidas tengan más privilegios, ¿verdad? Pues tienden a ser más caras, porque tienen más derechos económicos. Eso obviamente, pues el mercado pues lo irá también definiendo como valor. Entonces, otro típico privilegio es que el dividendo es acumulativo. ¿Qué significa esto? Que si no se paga en un año, queda acumulado para el siguiente ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo había dicho que mis acciones preferidas, por ejemplo, cobraban $16 al año, entonces, bueno, si no le pude pagar este año el dividendo porque no fue mal, porque hubo pérdida, lo que sea, un privilegio típico es que se acumula. Es decir, el año que viene tengo que pagarte 32, 16 de este año y 16 del año que viene. Y generalmente, dado que tienen privilegios económicos, generalmente no tienen derechos políticos. Normalmente no tienen derecho a voto. A lo mejor tienen derecho a voz, es decir, a opinar. A lo mejor están invitados a la junta, si ese es un derecho que yo les doy. Bueno, pero no tienen generalmente derecho a voto. Es decir, no pueden votar. Es decir, quienes toman decisiones en el manejo de la empresa son los accionistas que votan. Y estos son generalmente los accionistas comunes. Es decir, que cuando la empresa decide emitir acciones, por supuesto lo deciden los accionistas comunes. Acciones preferidas me refiero. Por supuesto lo deciden los accionistas comunes. Y los accionistas comunes dicen, bueno, mira, yo necesito unos socios que pongan dinero, pero que no manejen la empresa. Entonces, son normalmente los accionistas preferidos, los que tienen estas acciones preferidas. Estas acciones pueden ser convertibles o no convertibles. ¿Qué significa convertibles? Que se conviertan, es decir, que ellas tengan como una opción para el que compra, tengan la opción de convertirse en acciones comunes, por ejemplo. Que cuando ellos decidan ejercer esa opción, a lo mejor por decir algo, yo digo, bueno, mira, cada acción preferida equivale a lo mejor a 5 acciones comunes. Entonces, cuando usted ejerza ese derecho, si fuera el caso en que la empresa, digamos, en el diseño que hace de la acción preferida, le agrega este derecho, son convertibles a acciones comunes. Si el dueño, digamos, el propietario de esta acción preferida, pues ejerce ese derecho. Se convertirían en, por ejemplo, pueden ser 5 acciones comunes, depende de lo que la empresa diseñe. O bueno, o no son convertibles, que son las más comunes, ¿no? No son convertibles. Las más típicas acciones preferidas no tienen ese derecho, pero no se convierten. Entonces, si no se convierten, se parece mucho a un instrumento de renta fija, es decir, se parece mucho a un título de deuda. Por eso es que muchas veces a estos tipos de acciones se le llama también quasi-equity, porque no es totalmente equity como si fueran acciones comunes,
o cuasi deuda, porque se parece mucho a la deuda. Es decir, la empresa sabe que tiene que pagarlas primero antes que los accionistas comunes. Además, saben a priori lo que van a cobrar al año, entonces se parece mucho a una deuda. Porque la deuda, ¿qué es? La deuda te presta dinero y ya sabes a priori cuánto te va a cobrar de interés y cómo te lo va a cobrar. Entonces, parece mucho a una deuda. Se le dice muchas veces cuasi deuda o cuasi equity. Esas son las acciones preferidas. Bueno, por supuesto, los accionistas tienen derechos, ¿verdad? Tienen derechos. Por ejemplo, típicamente los accionistas, que son los propietarios de la empresa, ¿verdad? Eligen a los directores. Y esto normalmente lo hacen los accionistas comunes. ¿Por qué? Porque son los que mantienen los derechos políticos, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces los accionistas comunes están aquí arriba, digamos, ¿no? Manejando, digamos, la corporación, la empresa, pero obviamente ellos no trabajan en la empresa todos los días. Por ejemplo, si yo compro una acción de Apple, bueno, yo no soy necesariamente el que está manejando la empresa a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, pues soy un accionista más. Entonces yo estoy, digamos, tengo derecho a asistir a esa asamblea de accionistas, pero a lo mejor yo no soy el que maneja la empresa. Eso depende del número de acciones que uno tenga. Ahora, la junta de accionistas o la asamblea nombra a unos directores. Esos directores representan a los accionistas. Obviamente, el accionista que más porcentaje tenga, pues tiene más derecho a un mayor número de directores, ¿verdad? O su director pesa más como voto porque representa más acciones. Y entonces, de esa manera, los accionistas que eligen a estos directores, ¿verdad? A través de eso, digamos, controlan a la empresa. Esos directores son escogidos generalmente cada año, o depende, pues, si el documento constitutivo, hay algunos documentos constitutivos que dicen, bueno, cada 2 años. Entonces se escogen, por supuesto se pueden renovar o pueden repetirse los directores. Digamos, el documento constitutivo de la empresa indica cada cuánto se escogen estos directores, o por cada cuánto tiempo es su rol de director. Es decir, se escogen generalmente cada año por la mayoría de los accionistas que tengan derecho político. Es decir, que tengan derecho a votar. Y esos son los accionistas comunes, generalmente, ¿no? ¿Cómo se escoge? Bueno, depende, digamos, de cada compañía. Pero generalmente, bueno, nada, se vota simplemente por una serie de nombres o simplemente el accionista mayoritario llega con si le corresponden 3 directores, por ejemplo, bueno, llega con sus 3 nombres. A lo mejor, bueno, digamos, esos 3 nombres a lo mejor pasan por la aprobación del resto y así, pues, ¿no? Dependiendo, pues cada compañía tiene su mecanismo de escogencia, porque a lo mejor, mira, alguno de los socios, bueno, mira, no puede ver a uno de los directores, pues son enemigos, qué sé yo. O le parece que el director pues no agrega nada, y así. Pero bueno, el punto es que la asamblea accionista escoge a sus directores, y estos directores son los que nombran a los ejecutivos. Es decir, los ejecutivos son los que manejan la empresa. Aquí estará, digamos, el presidente de la empresa, el presidente ejecutivo, ya vendrá aquí abajo, pues, las distintas vicepresidencias, ¿verdad? Y hacia abajo, pues, ¿no? Los gerentes y tal. Es decir, estos son los que manejan la empresa. ¿Que fueron nombrados por quién? Digamos, bueno, en la primera línea ejecutiva, o por lo menos el presidente ejecutivo, fue electo por los directores, que a su vez representan, por los directores, digamos,
los que van a la junta directiva, ¿no? Que a su vez representan a los accionistas. A lo mejor estos accionistas se reúnen en asamblea, a lo mejor cada 6 meses, ¿verdad? O una vez al año para ver cómo va la empresa. Pero estos directores se reúnen más frecuentemente, pues están más cerca, digamos, del gobierno de la empresa, del manejo de la empresa a diario. Entonces, estos directores se reúnen a lo mejor con más frecuencia, a lo mejor mensualmente, para ver, digamos, los avances, hacerle seguimiento a la tarea, a los trabajos que hace el tren ejecutivo, ¿no? Básicamente es eso. ¿Ok? Podemos también comparar, ya que hablamos hace unos minutos de que las acciones preferidas pueden llamarse también quasi deuda, ¿verdad? O quasi equity. Bueno, digamos, uno puede comparar intereses. Los intereses son esas ganancias que reciben ¿verdad? Los títulos de deuda, o los préstamos, o la emisión de bonos que haga la empresa, versus los dividendos, que son las ganancias que reciben los accionistas. Entonces recuerden que hay dos maneras de fondear básicamente a largo plazo a la empresa. O la fondeas vía deuda, pasivos de largo plazo, ¿verdad? Que pueden ser bonos que emita la empresa, que pueden ser préstamos a largo plazo que reciba la empresa de sus acreedores, o acciones. Estas acciones, ¿verdad? Ya te dan participación patrimonial, pueden ser, hasta ahora hemos visto, de dos tipos, ¿no? Las preferidas y las comunes. Y hemos visto pues la diferencia entre estas dos. Ambas, digamos, son acciones que están fondeando parte de los activos de la empresa. Las deudas cobran intereses y las acciones cobran dividendos. ¿Ok? Entonces, la deuda, dice aquí este párrafo, la deuda no representa ningún interés por poseer la empresa. Es decir, dentro de los derechos que tiene la deuda no está ser dueño de la empresa ni manejarla. El interés que tiene la deuda es simplemente, ¿verdad? Un interés que cobra pues la deuda, tiene un interés económico, pues. Es decir, yo te presto un dinero y tú me pagas mi deuda más los intereses, me lo pagas de esta manera. Por supuesto, la deuda puede tener garantías, claro. La deuda también puede tener garantías. Es decir, que si tú no me pagas, bueno, yo puedo ejercer una garantía que va contra algún activo de la empresa. O si va la empresa a la quiebra, bueno, la empresa tiene que vender sus activos y empiezan primero cobrando, por supuesto, los pasivos. Y si sobra, pues cobran los accionistas, y ya sabemos que los accionistas preferidos tienen justamente un privilegio, una preferencia en la quiebra ante los accionistas comunes. Pero digamos que la deuda no tiene interés en ser dueño de la empresa. Para eso te puedes comprar unas acciones, ¿ok? Son simplemente acreedores de la empresa. Y no tienen, ¿verdad? Generalmente no tienen poder de voto. Es decir, la deuda no va a votar por las decisiones de la empresa. Lo típico es que la empresa la manejan los accionistas comunes, como ya vimos, ¿verdad? No los acreedores. La deuda, entonces, sí es un costo. La deuda genera unos intereses que sí son un costo para la empresa, esos intereses, y esos intereses generalmente se deducen de impuestos sobre la renta. Es decir, yo resto ese gasto de interés antes de, digamos, calcular la utilidad, o la utilidad antes de impuestos, tiene ya incluido ese gasto de interés. Entonces tienes un ahorro de impuestos gracias a que existe la deuda, y eso lo recordamos cuando vimos estructura de capital.
Muy bien. La deuda es un pasivo para la empresa, ¿verdad? Y si no se paga, como les decía ahorita, pues simplemente los acreedores pueden ejercer el derecho del pago a través de la liquidación de los activos. Es decir, la empresa tiene que vender activos para poder pagar la deuda. Eso es lo que se llama ejercer la garantía. Es decir, la deuda normalmente tiene una garantía atada. Y si tú no cumples pagando la deuda, bueno, el acreedor tiene el derecho a exigir ese pago, proveniente ese pago de que la empresa tenga que liquidar un activo. Entonces, a lo mejor yo te presto a ti para que te compres una maquinaria, y entonces, bueno, la maquinaria entonces está en garantía de esta deuda. Entonces, si tú no me pagas, yo vendo la maquinaria y cobro mi deuda. En cambio, los accionistas generalmente, ¿verdad?, no tienen esa garantía, porque ese es parte del riesgo de comprar una acción. Ante la deuda, digamos, comparándolo con la deuda, las acciones son más riesgosas que la deuda porque las acciones generalmente no tienen esa garantía. Si la empresa no declara dividendos y no paga, pues no puedes, como accionista, ejercer un reclamo, una garantía. ¿Por qué? Bueno, porque esa es parte de las características de las acciones. Por eso son más riesgosas que la deuda. ¿Ok? Entonces, digamos, tu expectativa como accionista común es cobrar dividendos cuando la empresa los declare y los pague. O que tu acción pues vaya creciendo de valor, vaya creciendo en valor en el tiempo, y bueno, cuando quieras pues vendes una de tus acciones y tienes entonces ahí también una ganancia de capital. Es decir, en dividendos, pero en acciones comunes generalmente se gana por ganancia de capital, que es diferencia entre el precio en que compras la acción y el precio en que la vendes, o por dividendos que la empresa declare y pague. Entonces, hay instrumentos complejos que pueden estar en el borde entre, bueno, ¿esto es deuda o es capital? ¿Se es deuda o son acciones? Como por ejemplo las acciones preferidas, que hace unos minutos hablamos. Se les dice a veces quasi equity o quasi deuda, porque están ahí como en el borde de ser considerados o instrumentos de deuda o instrumentos de capital. Entonces, bueno, las compañías, uno ve que en el tiempo pues han ido como sofisticando estas cosas, ¿no? Y emiten instrumentos que son híbridos, que pueden parecer capital, pero son llamados deuda, o al revés, pues son llamados deuda y pueden parecer capital. Ahí lo importante es saber, por temas fiscales, es decir, por pago de impuestos, si los gastos que genera esa deuda son deducibles de impuestos o si son acciones, pues no son los dividendos deducibles de impuestos. Recordemos que los dividendos no se deducen de impuestos, o sea, los dividendos se declaran después de que las utilidades ya han considerado los impuestos y entonces de lo que queda, pues de la utilidad neta, ¿no? Los dividendos. En cambio, los intereses se restan antes de impuestos y digamos eso causa un ahorro de impuestos, que es el escudo fiscal de la deuda que hemos hablado ya anteriormente. Eso es importante distinguirlo, ¿no? Bueno, que hablamos un poquito más de las acciones preferidas. Las acciones preferidas, como ya hemos dicho, pues tienen ese privilegio. Son acciones también, ¿verdad? Son acciones. Eh, Son parte del capital social de la empresa. Es decir, en el patrimonio, en el capital social de la empresa, están tanto las acciones comunes como las preferidas. Pero se distinguen de las comunes porque tienen esos privilegios que dijimos. Normalmente en el pago de dividendos, ¿verdad? Es decir, cobran primero que los accionistas comunes cuando hay dividendos y normalmente también cobran primero en el caso de bancarrota. Es decir, si la empresa quiebra y tiene que vender sus activos, cobran primero que los accionistas comunes. Es decir, en el caso de los dividendos, cobran
primero que los accionistas comunes, ya hemos dicho aquí. Y si no hay dividendos suficientes, normalmente esta acción tiene ese privilegio de que se acumula. Es decir, puede ser que no tenga también ese privilegio, ¿verdad? No se acumula, pero si le das ese derecho, por supuesto la acción vale más, porque si no pudiste pagar dividendos este año, por ejemplo, o este trimestre o este semestre, depende de la frecuencia con que la empresa decide pagar sus dividendos, bueno, pudiera ser que también tuvieran estas acciones el derecho a que se acumule. Ok, entonces es importante. Ya lo hemos comentado. Ahora, hay la típica duda, pues si esas acciones preferidas parecen un bono, o sea, parecen un título de deuda. Bueno, como ya les he comentado, pues tienden a hacer un híbrido entre deuda o equity. Equity es patrimonio. Este es un caso, dice aquí pues esta frase, este es un caso en que el animal que estamos viendo ladra, tiene pelos, cuatro patas, mueve la cola, pero no es un perro. Es decir, parece acciones, pero no es. O parece deuda, pero no es. ¿Ok? Entonces, las acciones preferidas tienen casi el mismo comportamiento y características de un bono. Es decir, se parece mucho a un título de deuda. ¿Por qué? Porque tienen un rendimiento que ya es conocido, porque cobran primero a la hora de la quiebra, y eso es lo que le ocurre a la deuda. Generalmente, cuando la empresa quiebra, la deuda cobra primero, ¿no? Es decir, los títulos de deuda cobran primero. Y además los títulos de deuda también generalmente tienen ya a priori conocido los intereses que van a cobrar y cómo los van a cobrar, con qué frecuencia, cómo es la estructura de pago. Entonces, dado que esas dos características coinciden en las acciones preferidas, entonces por eso es que las acciones preferidas le dicen cuasi deuda, cuasi equity. Pero por supuesto que entre un bono y las acciones preferidas, el privilegio a la hora de la cobra, a la hora de la quiebra, ¿no?, la tienen los títulos de deuda, los bonos. ¿Ok? Ahora, esos dividendos que estas acciones preferidas cobran no se pueden deducir del pago de impuestos. En cambio, los intereses que los bonos cobran o los intereses que la empresa tiene que pagarle a los acreedores, ¿verdad?, por los títulos de deuda, sí se deducen del pago de impuestos. En cambio, los dividendos, tanto de las acciones preferidas como de las acciones comunes, como ya hemos dicho, no se pueden deducir del pago de impuestos. No son considerados costos operativos. En cambio, los intereses de los bonos sí. ¿Ok? Por supuesto, otro riesgo es que el dividendo se paga porque ya, digamos, porque primero existen utilidades suficientes para pagar el dividendo y la empresa decide cuánto repartir de esas utilidades. Y como yo les he comentado en otras clases, y lo vamos a ver cuando hablemos de dividendos, con más detalle, los dividendos se declaran por acción. Se declaran tantos bolívares o tantos dólares por acción. Y también en ese mismo decreto de dividendos se dice cómo se va a pagar y cuándo se va a pagar. Se va a pagar en acciones, se va a pagar en efectivo, se va a pagar en una parte en acción, otra parte en efectivo y tal fecha. Entonces, el dividendo se paga si existen utilidades suficientes y si son aprobados por la junta directiva. Es decir, se le lleva una propuesta a la junta directiva de qué tamaño tiene que ser el dividendo y la forma de pago y cuándo, y la junta directiva aprueba ese decreto de dividendo. De hecho, el dividendo es un decreto de la junta directiva en este gobierno corporativo, ¿no? Eso es para hablar, digamos, las acciones preferidas y los bonos. Bueno, aquí tenemos una tablita para comparar capital y deuda. Es decir, en capital tenemos el título llamado acciones y en deuda tenemos los bonos, ¿no? Aquí están los accionistas, aquí están los acreedores.
Entonces aquí tenemos como una comparación según algunos aspectos. Por ejemplo, en cuanto al ingreso o el flujo de caja. Bueno, a los accionistas reciben dividendos, en cambio los acreedores reciben, los accionistas reciben dividendos, los acreedores reciben intereses o cupones. Normalmente en la terminología de los bonos se le llama a los intereses cupones, pero no es otra cosa que los intereses, pues, y los cupones. En cuanto al impuesto sobre la renta, por ejemplo, los accionistas, digamos, ya cuando la empresa pagó el dividendo a los accionistas, estos accionistas, ¿verdad? Como personas, pues, que pueden ser jurídicas o naturales, estos accionistas reciben esos ingresos, que son los dividendos, y sobre ese ingreso le pechan, pues, eh, impuestos, ¿verdad? En cambio, en los pies de la empresa, esos dividendos no los puedes deducir del pago de impuestos porque no son un costo operativo. Pero no es que el accionista recibe el dividendo, ese ingreso que recibe como dividendo, sí paga impuestos sobre la renta. De hecho, generalmente cuando uno tiene una cuenta de inversión, y en esa cuenta de inversión tienes unas acciones de cualquier empresa esta que cotiza en bolsa, generalmente cuando te pagan el dividendo, tú ves que en tu cuenta caen los dividendos e inmediatamente hay un descuento de los impuestos, que puede ser en el caso de los Estados Unidos como 30-34%. ¿Ok? En cambio, los intereses también cuando los acreedores reciben los intereses, también son un ingreso. Y ese ingreso también paga impuestos. Pero en los pies de la compañía, que es la que está pagando los intereses, ese interés como un gasto sí se puede deducir del impuesto sobre la renta. Entonces una cosa es verlo en los pies de la compañía, otra cosa es verlo en los pies del que recibe, del acreedor. Una cosa es verlo en los pies de la compañía, otra cosa es verlo en los pies de los accionistas. ¿Ok? En cuanto al control, por supuesto, como hemos dicho, los acreedores, ¿verdad?, no manejan la empresa. La empresa la manejan los accionistas que tienen derecho a voto, que como ya dijimos, pues son accionistas comunes y que ellos nombran la junta directiva, que los representa, y a su vez la junta directiva nombra a los ejecutivos, y los ejecutivos son los que manejan el negocio. Es decir, que los accionistas ejercen el control a través de la junta directiva y así. En cambio, los acreedores, como ya sabemos, no tienen participación en la junta directiva, los acreedores. En tal caso, el control se ejerce porque hay un contrato en el bono, en el préstamo. Yo te presté un dinero y hay un contrato que nos vincula. Tú me vas a pagar de esta manera, ¿verdad? Y si no me pagas, hay unas garantías que puedo ejercer. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, si la empresa no declarara dividendos, no hay ninguna obligación con eso, es decir, no son obligatorios los dividendos. Por eso es parte del riesgo de ser accionista. Si tú eres accionista, ¿verdad? Y la empresa no pagará dividendos, bueno, eso es parte del riesgo, pero eso no es obligatorio. Es decir, los accionistas no pueden pedir que la empresa, digamos, liquide activos para pagarle los dividendos. No pueden pedir que vaya a la quiebra, ¿verdad?, que se declare en quiebra y lo que se llama en Estados Unidos se apegue al Chapter 11, al capítulo 11, digamos, se regule la quiebra. No pueden pedirlo porque no les han pagado los dividendos. O sea, eso es parte del riesgo. En cambio, los bonos o los acreedores sí tienen ese privilegio. Si la deuda no se paga, ¿verdad?, eso es un pasivo y el incumplimiento del pago puede generar o que se ejecute una garantía, ¿verdad?, o que incluso la empresa se declare en quiebra y comience un proceso de quiebra. Es decir, ese proceso básicamente es que la empresa va liquidando todos sus activos, los va vendiendo, ¿verdad?, y con el efectivo que recoge por vender sus activos, se voltea y le paga a los acreedores primero. O sea, sale de los pasivos primero.
En cuanto a la regularidad del pago, es decir, con qué frecuencia se paga, bueno, digamos que el accionista tiene también ese riesgo. El accionista tiene también ese riesgo porque la empresa no está obligada a una frecuencia en el pago de los dividendos. La empresa generalmente trata de respetar una política de dividendos, digamos, mantenerla estable por las señales que eso da. Y normalmente trata de mantener la frecuencia, aunque no pueda garantizar el tamaño, porque digamos que el dividendo depende de las ganancias, pero, o de lo que la empresa decida repartir, pero tratan de mantener la frecuencia y así. Hay veces que deciden declarar siempre un dividendo muy pequeño y eso lo vamos a ver después cuando hablemos de dividendos y a lo mejor durante el año declaran un dividendo extraordinario en cualquier momento, pero para no afectar, digamos, la regularidad de los dividendos, declaran entonces con una frecuencia que la mantienen estable y un monto pequeño. Pero eso no está, digamos, exigido. O sea, es decir, cuando tú compras una acción de una empresa, tú puedes ver su historia, por supuesto, pero no está la empresa obligada ni a que sea periódico el dividendo, ni a cierto tamaño. Entonces, se reciben dividendos, ¿verdad? O sea, pago si hay ganancia y se declara, y si se declara, pues. En cambio, la deuda, a priori, ya conoce con qué frecuencia va a recibir sus pagos. Entonces, la empresa debe generar un flujo de caja suficiente para pagar esos compromisos de deuda y de intereses de la deuda, de repago de la deuda y de intereses de la deuda. En cuanto a las garantías o el colateral, ya hemos dicho que los accionistas no tienen garantías. Es decir, si la empresa no paga dividendos o si el precio de la acción cae, los accionistas no pueden. Eso es parte del riesgo. Y por eso es que, como es más riesgoso, los accionistas esperan que en el tiempo los rendimientos sean superiores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no hay colateral. Es decir, si la empresa no paga el dividendo, yo como accionista no puedo ejercer una garantía para que la empresa venda un activo y me pague. Eso no ocurre. En cambio, en la deuda hay generalmente activos como colateral. Y si la empresa no paga, entonces yo puedo exigir ese activo como colateral. En cuanto a los tenedores, es decir, los que poseen estos títulos, los que poseen acciones, generalmente son inversionistas agresivos, agresivos en el sentido de que están dispuestos a asumir más riesgo, ¿verdad? Más riesgo. Están conscientes de ese riesgo a los que están expuestos. O bueno, uno espera que estén conscientes, por eso esto es importante conocerlo, estas cosas, para uno saber en qué se está metiendo, ¿verdad? En cambio, en cuanto a la deuda, el que compra el bono, es decir, el acreedor, generalmente es más conservador, no es agresivo, ¿verdad? Y no le gusta la volatilidad. Es decir, las acciones son más volátiles que los bonos generalmente. Los acreedores son un perfil de inversionista que desea eliminar posibles pérdidas, es decir, es mucho más conservador que el accionista, digamos, que el accionista. Los acreedores son mucho más conservadores como perfiles de inversionistas que los accionistas. En cuanto a los retornos, los accionistas participan en la ganancia de la compañía. Es decir, si la compañía gana, ¿verdad? Tiene ganancia, su utilidad positiva, bueno, de esas ganancias que los accionistas pudieran repartirse dividendos, entonces participan en esas ganancias o participan en que la acción vaya valiendo más. ¿Sí? Ahora, en los pies de la empresa, los bonos, recuerden que como yo pago los intereses, esos intereses son deducibles de impuestos, entonces sabemos que hay un efecto de escudo fiscal, es decir, de ahorro de impuestos, gracias a los intereses que la deuda paga. Entonces eso, digamos, maximiza las ganancias de la empresa porque hay un ahorro de impuestos, como ya hemos visto cuando vimos la estructura de capital, y eso le da valor a la empresa. Típica pregunta que uno se hace, ¿qué es mejor para la compañía? ¿Emitir deuda o emitir acciones? Bueno, digamos que en ese caso hay como una recomendación que se da en finanzas corporativas
de qué hacer primero. Y lo que se llama en finanzas el pecking order. Pecking order no es otra cosa que qué debo hacer primero para financiar un proyecto. Bueno, normalmente se sigue esta ruta. Si usted quiere financiar un proyecto, la empresa tiene que ver si con el flujo de caja propio, ¿verdad? Vale la pena financiar ese proyecto. Entonces así no hay ningún compromiso, pues, sino con el mismo flujo de caja de la empresa, financia el proyecto. Si no hay suficiente, entonces evalúas deuda. Es decir, emitir bonos, emitir títulos de deuda para levantar el capital para el proyecto. Porque con la deuda, digamos, tú no entregas como accionista, no entregas propiedad, no entregas participación accionaria, sino que obviamente la empresa tiene un compromiso y si la empresa le va muy bien con ese proyecto, el compromiso que tiene la empresa con los acreedores es simplemente pagarle la deuda más los intereses, ¿no? Deuda más los intereses. Es decir, que si a la empresa le va muy bien gracias a ese préstamo de los accionistas, porque resulta que hizo unas buenas inversiones y le va muy bien, la empresa no tiene más compromiso con los acreedores que simplemente pagarle su deuda, como se lo prometió, en la estructura de pago que le prometió, y los intereses. Y ya. Y como tercero, es decir, si no logras levantar dinero vía deuda, porque a lo mejor el mercado no le pareció atractivo tu oportunidad de inversión que le estás ofreciendo, entonces la tercera y última opción es, bueno, emite acciones. Es decir, necesito levantar capital y la última de las opciones es emitir acciones. ¿Por qué? Bueno, porque si yo emito acciones, yo estoy diluyendo mi propiedad. Es decir, yo estoy compartiendo con otros accionistas mi propiedad. A menos que yo compre, digamos, las acciones, pero si yo no tengo dinero, entonces se da la oportunidad de que otro accionista entre comprando esas acciones y entonces ahora yo estoy compartiendo, digamos, los beneficios futuros de este proyecto y de esta empresa. Entonces digamos que es como la última de las opciones, pues si no me queda más chance y no he podido levantar capital para el proyecto, y yo creo que el proyecto es bueno, menos tendré que emitir acciones. Pero ese es más o menos como el orden que se recomienda. Evaluar primero si con caja propia la empresa puede financiar el proyecto. Si no, bueno, emitirá títulos de deuda para financiar el proyecto y como última opción, emite acciones para financiar el proyecto. Entonces, claro, ¿qué es mejor para uno y para otro? No, depende, pues habría que ver qué rendimiento puede pagar la deuda, ¿verdad? Qué intereses, esos intereses se descuentan de impuestos, como ya hemos visto. Es decir, hay una comparación entre deuda y acciones que hay que evaluar para ver qué es lo que más conviene. Pero normalmente esta es la recomendación. Si no tienes caja propia para financiar el proyecto, pues tendrás que emitir deuda y si no, como última opción, emitirás acciones. En resumen, las acciones comunes tienen riesgo y rendimientos residuales. ¿Qué significa residuales? Que son los últimos que cobran dentro de la empresa. Si hace falta poner dinero para un proyecto, como ya dijimos, y no fue suficiente ni con caja propia ni con emisión de deuda financiar el proyecto, entonces tendrás que emitir acciones, es decir, son los residuales, son los últimos que cobran o los que tienen que poner el dinero que falte. Entonces, tienen por supuesto derecho a voto, las acciones comunes son las que manejan la empresa a través de la junta directiva, es decir, los accionistas comunes tienen voz y voto. ¿Sí? Tienen una responsabilidad limitada en los procesos de quiebra. Es decir, si la empresa quiebra, generalmente la empresa tiene que responder liquidando sus activos. Es decir, responsabilidad limitada significa que tú no puedes ir contra los activos de los accionistas, sino que tú como acreedor liquidas, o sea, exiges que se liquide la empresa y vas contra los activos de la empresa, pero no puedes llegar hasta los activos de los accionistas. Por poner un ejemplo, supongamos que la empresa tiene inicialmente 100 en activos, de los cuales 70 es deuda y 30 es patrimonio. Un balance, ¿no? Activo igual a pasivo más patrimonio. 70 es deuda y 30 es patrimonio. Estos son los activos, este es el pasivo y este es el patrimonio.
supongamos que los activos caen de valor porque le va mal a la empresa y cae un valor de 50. Bueno, la deuda sigue siendo 70. ¿Y qué le pasa aquí al patrimonio? Aquí el patrimonio es negativo, es decir, esta empresa cayó en quiebra porque no tiene valor suficiente en los activos para cubrir sus pasivos. Entonces esta empresa está técnicamente quebrada. Entonces, ¿qué exigen los acreedores? Bueno, mira, liquida los activos y me pagan. Si se liquidan los activos, yo puedo recoger solamente 50, que es el valor de los activos, ¿no? Imagínense que los vendo y me dan el valor, 50. Y con 50 empiezo a pagar en un orden de preferencia a los pasivos. Pero le puedo pagar hasta 50. Lo que quiere decir esta responsabilidad limitada es que yo no puedo ir contra los activos de los accionistas, sino que yo puedo ir solo contra los activos de la misma empresa para liquidarlos. ¿Ok? Eso es importante. La deuda a largo plazo implica obligaciones contractuales, por supuesto. Hay garantías, ¿verdad? Hay ya un contrato, digamos, entre la empresa y los acreedores de cómo le va a pagar la deuda y los intereses. Los intereses de la deuda son deducibles de impuestos. ¿Ok? Es decir, yo puedo restarlo de los impuestos. En cambio, los dividendos no. Como hemos dicho, las acciones preferidas son instrumentos de patrimonio, de capital, pero con características de un bono o de deuda. Por eso son quasi equity o quasi deuda. El dividendo es preferido sobre las acciones comunes, es decir, los accionistas comunes cobran de último, los accionistas preferidos cobran primero los dividendos. Eso lo hemos dicho también. Las compañías necesitan financiar sus gastos de capital, es decir, yo como compañía necesito financiar los activos que compro, ¿verdad? Las inversiones que hago, necesito financiar el capital de trabajo que necesito, ¿verdad? Y otras aplicaciones de su flujo de caja, de su fondo. Y lo hacen, este es el pecking order, lo hacen a través de, ¿qué? Bueno, primero, propio flujo de caja. Si el flujo de caja no es suficiente para financiar su capital de trabajo, sus inversiones en capitales y su CAPEX, entonces hay que emitir deuda o como última opción, emitir acciones, es decir, aumento de capital. Ese es el que ya dijimos que es el pecking order. Pecking order. ¿Ok? Flujo de caja propio primero, después si no tengo suficiente emito deuda y como tercera opción y última, emito acciones. Muy bien. Y con esta lámina, digamos, terminamos este tema. Esto es simplemente para ilustrar. Fíjense, recuerden que el market cap o la capitalización de mercado es el valor que tiene, digamos, la empresa al multiplicar en el mercado el precio que la acción tiene por el número de acciones que están en circulación. Aquí lo que quiero es ilustrar, como ejemplo, cómo cayó el valor o la capitalización de mercado de algunas empresas importantes con la crisis, la famosa crisis subprime del 2008-2009. Digamos, el circulito azul es el valor que tenía en el mercado, o sea, el market cap de estas empresas en el segundo trimestre de 2007. Esto está en billones de dólares. Recuerden que los billones de dólares son 9 ceros. Son nuestros millardos en bolívares. Y el circulito verde es el valor de ese market cap, pero ya en enero de 2009. Es decir, casi 2 años después. Fíjense cómo, recuerden que el fondo de la crisis subprime fue más o menos en abril de 2009. Es decir, aquí estamos llegando cerca al fondo de la crisis. Bueno, fíjense, aquí hay algunos nombres importantes. Pues Morgan Stanley, este número es los billones de dólares que valía el market cap antes y después, digamos, en el 2007 y en el 2009. Fíjense cómo todos se despicharon. Citigroup, famoso Citi, ¿no? Su market cap era de 255 billones de dólares y en el casi fondo de la crisis llegó a valer 19 billones de dólares. Aquí hay varios, pues. Goldman Sachs, Credit Suisse, JP Morgan, HSBC,
Estos son básicamente todos, son básicamente todos aquí, creo que todos son bancos, son financieros. Morgan Stanley, Deutsche Bank, Crédit Agricole, Société Générale, Barclays, Paribas, así, Santander. Bueno, esto como ejemplo, digamos, de cómo el mercado, cuando explotó la burbuja de las hipotecarias, pues, de la subprime, bueno, se espichó el mercado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y hasta ahí queda este tema. Luego vamos a hablar del financiamiento a largo plazo, pero ya no con acciones, que es este tema, sino con títulos de deuda, emisión de títulos de deuda. Para no cortar ese tema, pues lo empezamos mañana. Dejamos esta clase hasta aquí. Bueno, si no hay alguna duda, nos retiramos y cerramos la sesión por el día de hoy. ¿Alguna duda o comentario? No, profe, ninguna. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien y seguimos entonces en contacto. Gracias a usted. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Si Dios quiere, sí. Hasta mañana. Gracias, profe.